Hola amigos, nuevo título para ustedes, aun cuando debo reconocer que este tema no es mío, no lo desarrollé yo, que quede claro. Pero me pareció tan interesante, tan importante que bien vale la pena difundirlo. Voy a guardar la identidad de su autor a petición de él mismo, pero le reconozco a él el mérito de su texto. Título para ustedes entonces: diferencias entre el poder político y el poder militar. El poder militar se evalúa en función de sus capacidades objetivas, independientemente de si se trata de fuerzas terrestres, aéreas o navales. Además, es común que el poder militar se utilice como una herramienta del poder político para alcanzar objetivos que benefician al Estado en cuestión. En democracia, los militares están subordinados al poder político que los controla, lo que significa que deben actuar de acuerdo con las directrices y políticas establecidas por las autoridades civiles. Los estándares éticos, tanto para el poder militar como para el político, pueden variar según la cultura, las leyes y las normas de cada país. Sin embargo, los principios éticos comunes incluyen la honestidad, la integridad, el respeto por los derechos humanos, la responsabilidad y el servicio al bien común. En términos generales, se espera que los militares sigan un código de conducta estricto que incluye la obediencia al mando, la protección de los civiles, la no participación en actividades ilegales o inmorales y el respeto por las leyes internacionales y los derechos humanos. Por otro lado, en teoría más que en la práctica, de los políticos se espera que actúen con transparencia, que sean responsables ante sus electores, que tomen decisiones basadas en el interés público y no en intereses personales o particulares, además de comprometerse con la justicia social y la igualdad. En cuanto a cuáles son más exigentes, depende del contexto y las circunstancias específicas. En algunos casos, como en Chile, las responsabilidades y el alcance del poder político pueden requerir un nivel más alto de rendición de cuentas y transparencia, mientras que en otros casos, las misiones críticas y a menudo peligrosas del poder militar pueden requerir estándares éticos particularmente rigurosos. En última instancia, ambos deben aspirar a los más altos estándares éticos para garantizar la integridad y la estabilidad de la sociedad nacional. Particularmente en Chile, diferentes encuestas indican que los políticos, entre otras instituciones civiles, se encuentran en el último lugar de aprobación ciudadana, con tan solo un 13% según la encuesta CADEM del día 28 de abril del año 2024. Mientras que las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la PDI tienen entre el 77 y el 85% de valoración ciudadana. Es necesario conocer quién es quién y no dejarse llevar solo por el título de algunos medios de comunicación, que además de faltar a la verdad a través de periodistas y editores con claras intenciones políticas, no escatiman esfuerzos ni oportunidad para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y de orden. En estos tiempos, la seriedad no vende, la farándula sí. Siguiendo con la idea de quién es quién, dejaré planteada la inquietud de que ustedes saquen sus propias conclusiones ante los siguientes comparativos. Si reunimos en una misma imagen a tres altas autoridades políticas con uno de los integrantes de los actuales altos mandos institucionales de las Fuerzas Armadas o de orden, para el efecto da lo mismo, que no es político, veremos que las encuestas lo muestran notablemente más confiable que los otros tres. Ese mismo no ha optado por teñirse el pelo ni se hace peinados diferentes. De hecho, siempre ha usado un corte de pelo similar. Ese mismo siempre ha vestido igual. No tiene asesor de imagen ni cambió el lugar donde compra su ropa de vestir. Ese mismo no ha cambiado su estilo ni tampoco le ha dado por abrazarse ni bailar con el público que lo aplaude. Ese mismo llegó a su actual cargo no para chacotear con los que lo rodean, sino para hacer lo que es mejor para la institución a la cual pertenece, y no lo que sea mejor para sus amigos o familia. Ese mismo nunca ha pertenecido a un partido político y por lo mismo nunca ha optado por un travestismo político transitando desde la extrema izquierda a la centro izquierda o al revés. Ese mismo nunca ha pertenecido a un movimiento de vanguardia popular marxista-leninista. Ese mismo juró dar la vida por su patria. Ese mismo nunca se ha dedicado a la política y su sueldo ha ido en aumento conforme a las mayores responsabilidades que ha asumido. Ese mismo nunca ha tenido el respaldo de un partido político para defenderlo de los viles ataques adversarios.
Ese mismo, por un trágico accidente, actualmente es cuestionado solo por ser el mandamás de la institución más antigua de la República de Chile. Ese mismo no se ríe con cualquiera, mientras los otros se ríen con todos y de todos los chilenos. Aun cuando han hurtado miles de millones de pesos en manos de sus fundaciones brujas, a haber desatado además una crisis de falta de vivienda, a haber provocado el quiebre de constructoras inmobiliarias, pese a haber muerto el año 2023 más de 32.000 chilenos en lista de espera, pese a eliminarse arbitrariamente del sistema de salud a 300.000 chilenos en lista de espera también, cantidad en alza y bajo los mismos responsables, pese al cobarde asesinato de carabineros y pese a haber aumentado el índice de violencia, de secuestro y de narcoterrorismo. Ese mismo tiene una intachable hoja de vida no solamente de ahora, sino que desde siempre, desde que era menor de edad. Ese mismo ha asumido decenas de veces y en diferentes lugares del planeta diferentes responsabilidades de servicios a la patria, que le podrían haber costado la vida a su puesto y todo por el mismo sueldo. A ese mismo, un grupo de parlamentarios aparecidos de la nada y con un historial de vida desconocido lo quieren hacer culpable mientras estaba fuera de Chile y a miles de kilómetros de distancia por la tragedia que afectó a un soldado. Esos mismos congresistas cobardes no son capaces de responsabilizar ni siquiera criticar a los otros tres que bajo sus propias narices roban, estafan, secuestran y asesinan, mientras otros miles de chilenos mueren sin ser atendidos en los servicios de salud o a la intemperie y bajo las inclemencias de un duro otoño costero por no tener un techo donde cobijarse, luego de un siniestro provocado con un resultado de más de 130 muertes. Ese mismo ama al ejército de Chile, ese que construyó y sigue construyendo la carretera austral, la que sacó del aislamiento geográfico la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo y la incorporó completamente al territorio nacional. A otra de esas autoridades, al parecer, le causa urticaria tan solo el nombre de la región y los lugares históricos que la rodean, como la Laguna del Desierto, donde murió el teniente Merino, las provincias Capitán Prat y General Carrera y sus comunas como O'Higgins y Cochrane, ciudades, comunas y pueblos con nombres de ex militares y marinos unidos por la carretera austral del general Augusto Pinochet Ugarte, un nombre que algunos quieren eliminar. Tanto escozor le produce esta región que no pudo evitar su desubicada expresión: la región no es muy bonita. Seguramente, cuando cambien los nombres a su gusto, comenzará a ser más atractiva a sus ojos. ¿Para qué hablar de lo que ocurre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde para la designación de cargos el compadreo, el amiguismo y el pago de favores políticos o de otra índole ha primado por sobre el mérito, la capacidad, el conocimiento o siquiera el sentido común? Si hablamos de la educación municipal, diremos que ha sido destruida completamente y hoy tiene a miles de jóvenes deambulando junto a sus padres, sin un colegio que los reciba. Así y todo, algunos chilenos, hipnotizados por la mediática y rimbombante sabiduría de payasos y charlatanes que abundan en redes sociales, se suman a los ataques a las Fuerzas Armadas y de Orden, apoyando su destrucción y descalificando, con total desconocimiento de los detalles y de la verdad, que la justicia hoy no está en manos de jueces imparciales. Desde esa peligrosa ignorancia cooperan al objetivo principal del comunismo. Disfrazados de frente amplistas, se esmeran en destruir las Fuerzas Armadas y de Orden y convertirlas en el ejército revolucionario del pueblo, para privilegio de las reducidas cúpulas del poder totalitario y sus millonarios placeres, además de su uso y abuso contra su propio pueblo. En lo último se equivocan, como se han equivocado en toda la historia de su miserable existencia. Las Fuerzas Armadas y de Orden son la reserva moral de la patria, y si la patria cae, juramento por medio, caerán junto con ella. Esa es la diferencia entre el poder político y el poder militar. Soy Freddy Blanc y pueden ver este y otros artículos en el canal de YouTube Mente Patriota.